La Calzada del Gigante en la costa de Irlanda del Norte es uno de los parajes naturales más impresionantes del Reino Unido. Sus escarpados acantilados y profundas bahías forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Un turista hizo volar su dron sobre los acantilados de Irlanda simplemente persiguiendo el resplandor de una puesta de sol dorada. No tenía ni idea de que estaba a punto de grabar algo que parecía romper la realidad misma. El video dura apenas 11 segundos. En esos segundos, una enorme losa de piedra de casi 20 toneladas se desplaza lentamente hacia afuera desde la pared del acantilado. No se agrieta, no se desmorona, se desliza con calma y precisión como una puerta diseñada por ingenieros expertos. Detrás de ella no hay más que oscuridad, ni luz ni profundidad visible, solo un vacío negro. Entonces, con la misma suavidad con que se abrió la piedra, volvió a su sitio. Quedó perfectamente sellada, sin huecos, sin fisuras, sin rastro alguno de que se hubiera movido. El hombre que sostenía el mando no era un buscador de emociones fuertes, ni un cazador de teorías conspirativas. Era un electricista de 34 años de Dublín que simplemente quería tomas cinematográficas de la costa. En cambio, capturó algo que parece desafiar la geología, la física y el sentido común. El lugar, la Calzada del Gigante. Una costa surrealista formada por casi 40,000 columnas de basalto entrelazadas que forman hexágonos casi perfectos. Un lugar ya famoso por sus leyendas. Ahora esconden algo mucho más inquietante. Los científicos afirman que estas formaciones se crearon hace millones de años cuando la lava volcánica, a más de 2,000 grados Celsius, se enfrió y contrajo lentamente. Un raro ejemplo de la geometría perfecta de la naturaleza. Nada misterioso, nada artificial. O eso creían. Porque nadie había informado jamás de la existencia de cámaras huecas en el interior de esos acantilados. Ningún estudio geológico había detectado cavidades internas. Ninguna leyenda ni tradición popular hablaba de una enorme puerta de piedra que pudiera moverse. Hasta ahora. Cuando el video apareció en internet, los expertos se pusieron en contacto con ellos en cuestión de horas. Un geólogo costero que ha dedicado más de 15 años a estudiar esa formación exacta en la Calzada del Gigante afirmó que las imágenes solo dejan dos posibilidades. O bien contradicen todo lo que sabemos sobre la formación de las rocas, o se trata del engaño más sofisticado jamás creado. Porque si esa losa de piedra realmente se movió, significa que algo dentro de esas columnas no fue formado por la naturaleza, fue construido. Y si fue construido, ¿quién lo construyó? Si estás listo para ver lo que esos 11 segundos pudieron haber revelado, dale a me gusta y suscríbete. Quédate conmigo, porque este misterio apenas comienza. Lo que reveló el radar, la investigadora no perdió un instante. Corrió al lugar con su radar de penetración terrestre. Los mismos acantilados que había estudiado durante años. Es una de las geólogas más importantes del mundo. Alguien que conoce estas piedras mejor que casi cualquier otra persona viva. Preparó su equipo y comenzó a escanear la sección exacta del acantilado donde había aparecido la puerta de piedra. Lo que apareció en su pantalla la dejó paralizada. Durante casi 2 minutos no pronunció palabra. El radar reveló una enorme cámara hueca, oculta en las profundidades de la roca sólida. El espacio medía aproximadamente 3 metros de profundidad y 8 metros de ancho. Solo ese descubrimiento debería haber sido imposible. Pero lo que había dentro de la cámara era mucho más inquietante. El escáner detectó 7 figuras altas que permanecían erguidas en la oscuridad. Cada una medía entre 2 y 2 metros de altura. Mucho más grandes que cualquier ser humano conocido que haya vivido en Irlanda hace miles de años. Aún más inquietante. No estaban dispersas ni colocadas al azar. Estaban dispuestas en una formación precisa, separadas exactamente por 1 metro como soldados en posición de firmes. Todas y cada una de ellas apuntaban en la misma dirección, hacia la puerta, dentro de los acantilados de la Calzada del Gigante. Y fue entonces cuando el descubrimiento dejó de ser extraño y se volvió verdaderamente aterrador. El basalto no se forma alrededor de objetos en pie. Eso simplemente no sucede. La única forma en que esas figuras podrían existir dentro de la piedra sólida es si ya estaban allí cuando la lava aún estaba líquida. Y eso significa que han estado selladas en su interior durante al menos 60 millones de años. Los humanos no existían entonces.
Incluso los dinosaurios aún estaban desapareciendo. Sean lo que sean estas cosas, estaban aquí mucho antes que nosotros. Y luego la cosa empeoró. Las figuras no eran de piedra maciza. Al día siguiente, llegó otro científico con un equipo de escaneo más avanzado. Un geofísico de Belfast especializado en el estudio de estructuras subterráneas. Al principio, trabajó con calma y profesionalidad, pero a los 20 minutos le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la tableta. Sus escaneos detallados revelaron algo profundamente inquietante. Las 7 figuras estaban huecas. Cada una era una cáscara con una fina capa exterior, como si algo hubiera ocupado su interior alguna vez, o posiblemente aún lo hubiera hecho. Lo más extraño es que el material no tenía sentido. De lo que fuera que estuvieran hechas esas conchas, jamás debería haber sobrevivido a la lava fundida. Ningún material orgánico puede soportar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Y sin embargo, estas formas existían dentro de una roca que alguna vez fue fuego líquido, selladas allí durante decenas de millones de años. En 48 horas, las agencias gubernamentales fueron alertadas. Fue entonces cuando la situación se tornó realmente extraña. Una agencia ambiental oficial llegó al lugar y emitió un comunicado público desestimando por completo el incidente. Afirmaron que las imágenes del dron no eran más que un juego de luces y sombras. Insistieron en que no había ninguna cámara oculta e instaron al público a dejar de especular. Pero había un problema. Su consultora principal se negó a firmar el informe. Testigos afirman que revisó los datos del sonar, palideció visiblemente y renunció a su cargo la semana siguiente. Su carta de renuncia constaba de una sola frase: ya había visto suficiente. Poco después, toda la zona alrededor de la calzada del gigante fue acordonada con barreras y señales de advertencia. Las autoridades atribuyeron la desaparición a la erosión y a problemas de seguridad. Pero todos los implicados conocían la verdadera razón. No estaban protegiendo los acantilados, estaban ocultando algo. Uno de ellos desapareció antes de que los científicos se vieran obligados a abandonar el lugar. Una investigadora regresó discretamente 4 días después del primer escaneo. No estaba incumpliendo el protocolo, lo estaba siguiendo. Comparar los datos nuevos con los resultados anteriores es un procedimiento estándar en cualquier investigación seria. Ella no esperaba ningún cambio. Pero cuando la nueva imagen apareció en su pantalla, casi se le para el corazón. Una de las figuras había desaparecido. Solo quedaban 6. La puerta de piedra no se había abierto ni una sola vez desde el suceso original. El electricista había instalado una cámara con sensor de movimiento apuntando directamente al acantilado, grabando sin parar. Las imágenes no mostraban ningún movimiento, ningún desplazamiento, ninguna grieta. La puerta permaneció sellada todo el tiempo. Y sin embargo, dentro de esa cámara cerrada, uno de los seres de 2 metros de altura simplemente desapareció. No había polvo, ni escombros, ni túnel, ni rastro de a dónde había ido. Era como si hubiera atravesado basalto macizo. Los investigadores no tenían explicación. ¿Cómo podía algo moverse a través de la piedra sin dejar rastro? ¿Existía un pasaje oculto que el radar no podía detectar? ¿O había algo aún más inquietante en juego? ¿Podían estos seres atravesar la materia sólida? Entonces llegó otra sorpresa. Estaban calientes y tenían latidos. Un científico diferente llegó de otra ciudad para realizar pruebas de imágenes térmicas. Su objetivo era sencillo: descartar el calor volcánico o el agua subterránea que pudieran explicar las extrañas lecturas. Era una gélida mañana de marzo. La temperatura del aire era de apenas 39 grados. El acantilado estaba igual de frío, justo lo que cabría esperar en la costa irlandesa. Pero cuando apuntó su cámara térmica hacia la cámara oculta, la pantalla estalló con rojos y naranjas brillantes. Dentro de la habitación sellada, las 6 figuras restantes brillaban con calor. Su temperatura marcaba 99 grados Fahrenheit, casi idéntica a la temperatura corporal interna de un ser humano sano. Eso debería haber sido imposible. La piedra no puede retener ese tipo de calor durante 60 millones de años, especialmente rodeada del aire helado del océano y la roca fría. Y sin embargo, en lo profundo de los acantilados de la calzada del gigante, algo seguía caliente, algo seguía activo, y uno de ellos ya había desaparecido. El calor no se comporta así, se extiende, se desvanece, desaparece.
Las lecturas eran tan precisas que la científica les preguntó a sus colegas si le estaban gastando una broma. Los números parecían demasiado perfectos para ser reales. Pero cuando se dio cuenta de que nadie estaba bromeando, recogió discretamente su equipo y dejó de responder correos electrónicos durante 3 semanas completas. Luego el equipo probó algo diferente. Instalaron sensores de vibración directamente en la roca, diseñados para escuchar lo que hacía la propia piedra. Lo que detectaron fue mucho peor. Un pulso rítmico provenía de detrás de la pared constante e inconfundible. Se repetía cada 4 segundos. Uno de los científicos eligió sus palabras con cuidado, pero finalmente admitió la verdad. Sonaba exactamente como un latido lento y deliberado. Las lecturas térmicas tampoco eran estables. En momentos aleatorios, las temperaturas subían bruscamente por encima de los 100 grados para luego descender gradualmente de nuevo. Estos cambios no coincidían con las mareas oceánicas, los cambios climáticos, ni ningún patrón geológico conocido. Lo que fuera que estuviera produciendo el calor no provenía de la roca, sino del interior de esas conchas huecas, y se estaban moviendo. Cada 72 horas el equipo realizaba nuevos escaneos para rastrear la cámara. Lo que vieron hizo que la situación fuera aún más aterradora. Las 6 figuras restantes cambiaban de posición. No se movían rápidamente, no daban sacudidas ni se desplazaban bruscamente. Pero escaneo tras escaneo mostraba que avanzaban lentamente apenas unos centímetros a la vez. Ya no estaban en formación perfecta. Ahora estaban agrupados y avanzaban lentamente hacia la puerta sellada. Parecía menos un movimiento aleatorio y más un despertar, como algo que se agitaba después de un sueño inimaginablemente largo. Piénsalo. Estos seres han estado sellados dentro de la roca sólida durante 60 millones de años. Existieron antes que los humanos. Sobrevivieron a los dinosaurios. Resistieron la deriva continental, las edades de hielo y el surgimiento de la civilización misma. Y ahora, dentro de los acantilados de la calzada del gigante, están comenzando a moverse. En nuestra época, el gobierno encubrió la verdad. Más de 1 millón de personas visitan la calzada del gigante cada año. Las familias pasean entre las antiguas piedras negras. Se toman selfies. Escuchan a los guías turísticos contar historias divertidas sobre gigantes que construyeron puentes hacia Escocia. Ninguno de esos visitantes tiene idea de lo que realmente hay allí. Desconocen que a tan solo 12 metros detrás del acantilado, ocultas en la oscuridad total, 6 enormes entidades siguen irradiando calor corporal hacia la fría piedra circundante. Y el gobierno ha trabajado incansablemente para mantener ese secreto enterrado. Grandes barreras y llamativos letreros de advertencia amarillos rodean ahora esa sección específica de los acantilados. Si le preguntas a un guardaparques por qué está cerrada la zona, siempre te dará la misma explicación. Desprendimiento de rocas, terreno inestable. Problemas de seguridad rutinarios. Quieren que suene aburrido, común y corriente. Pero la verdadera razón por la que ese lugar está acordonado es por lo que un electricista captó accidentalmente con su dron. Uno de los científicos implicados intentó hacer pública la verdad. Pasó meses analizando los datos térmicos, documentando las señales de calor y recopilando sus hallazgos en un informe detallado. Lo presentó al Comité Geológico Oficial convencida de que el mundo merecía saber que algo en el interior de la Tierra seguía vivo. Su trabajo fue rechazado de inmediato. Le dijeron que su equipo debía de haber fallado. Sus métodos fueron cuestionados. Sus conclusiones fueron desestimadas. Entonces, discretamente, un amigo que trabajaba en esa junta la contactó en secreto y le reveló la verdadera razón. Nadie quería lidiar con el caos que esta información desataría. Si el público descubriera que existen huellas térmicas biológicas dentro de rocas de 60 millones de años, se desmoronaría todo lo que creemos saber sobre la historia. Marcos científicos enteros colapsarían. Los libros de texto tendrían que reescribirse desde cero. En abril, todos los equipos de monitoreo fueron retirados discretamente del lugar. Se advirtió a los científicos involucrados que guardaran silencio o corrían el riesgo de perder sus carreras y no volver a trabajar en sus respectivos campos. Pero he aquí la cuestión. La evidencia no desapareció. Todavía está ahí. A pesar de todos sus esfuerzos, el gobierno no pudo borrar todo rastro de lo sucedido. El electricista aún conserva las imágenes originales del dron, respaldadas en 3 discos duros separados y escondidos en su casa. Los investigadores involucrados también tomaron sus propias decisiones discretamente.
Cada uno de ellos guardaba copias secretas de los datos del sonar. Y esos datos son la parte más inquietante de toda esta historia. Las últimas lecturas del sensor, tomadas justo antes de que se retirara el equipo, mostraron que las 6 figuras restantes seguían activas, seguían moviéndose, seguían pulsando. El que estaba más cerca de la puerta ahora estaba a solo unos metros de la entrada, y su latido rítmico se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Pero hay una pregunta que se niega a desaparecer. ¿Dónde está el séptimo? Cuando se escaneó la cámara por primera vez había 7 figuras. Ahora solo quedan 6. Uno de ellos ya no está. Se escapó de esa habitación sellada. ¿A dónde fue? ¿Cómo salió? Y lo más aterrador de todo, ¿dónde está ahora? Podría estar en cualquier parte. En las profundidades de las gélidas aguas del Océano Atlántico, escondidos en el interior de una cueva oscura e inexplorada a lo largo de la costa, o en algún otro lugar completamente distinto, moviéndose por sitios donde los humanos jamás han puesto un pie. La idea de que uno de estos seres enormes y antiguos ya esté ahí fuera invisible y activo es escalofriante. Da la sensación de que estamos presenciando los últimos momentos de una cuenta atrás que comenzó hace millones de años. Nos gusta creer que los humanos fuimos la primera vida inteligente en este planeta. Nos gusta pensar que tenemos el control que la Tierra nos pertenece. Pero estas cifras sugieren lo contrario. Algo más existió antes. Existió mucho antes de que el primer ser humano construyera un refugio o encendiera un fuego. Sobrevivieron al enfriamiento del planeta, a violentas erupciones volcánicas, al desplazamiento de los continentes y al auge y colapso de innumerables civilizaciones. Y por razones que nadie comprende, están eligiendo ahora, en este preciso momento de la historia, despertar. Lo que reveló la IA. Antes de que se llevaran el equipo, un investigador tomó una decisión desesperada. Recopiló todos los datos que habían obtenido los escaneos de sonar, las lecturas térmicas, los patrones de vibración y las coordenadas de movimiento, y los introdujo en un sistema avanzado de análisis de IA utilizado por las principales universidades para estudiar anomalías geológicas. Los datos provenían de las profundidades de los acantilados de la calzada del gigante. Y lo que la IA encontró haría que esta historia fuera aún más inquietante. Ella esperaba que la IA encontrara errores. Esperaba advertencias sobre datos corruptos o equipos defectuosos. Esa habría sido la explicación más sencilla. En cambio, el sistema procesó todo en menos de 4 minutos y arrojó resultados que dejaron a todo el equipo en un silencio atónito. La IA confirmó que el pulso rítmico de 4 segundos no era de origen geológico. Comparó el patrón de vibración con una enorme base de datos de más de 200.000 fenómenos naturales conocidos, incluidos los movimientos de las mareas, la actividad sísmica y el flujo de agua subterránea. No hubo ninguna coincidencia. La conclusión fue tajante y profundamente inquietante. Este patrón no era natural, era algo biológico. Pero esa no era la parte más inquietante. La IA fue más allá, cotejando las lecturas térmicas con los datos de movimiento recopilados durante esos intervalos de 72 horas. Trazó la trayectoria de cada figura y proyectó hacia dónde se dirigían a continuación. Los resultados fueron escalofriantes. Las figuras no se movían al azar. Avanzaban en una secuencia deliberada y coordinada como si siguieran un plan puesto en marcha hacía mucho tiempo. Entonces, el sistema descubrió algo aún más alarmante, algo oculto en lo profundo de los datos del sonar que ningún ser humano había notado. Debajo de las figuras talladas en el suelo de la cámara, había marcas patrones geométricos grabados directamente en el basalto. No eran formas aleatorias, no eran fracturas naturales de la roca. La I. Él los identificó como una secuencia repetitiva, un sistema estructurado, regido por reglas matemáticas, posiblemente un lenguaje. El sistema no pudo traducirlo. Ninguna base de datos humana conocida coincidía con esos patrones, pero llegó a una conclusión con un 94% de confianza. Las marcas eran intencionadas, eran inteligentes y eran consistentes. Fueron creadas por algo que comprendía la geometría a un nivel comparable al de la ingeniería moderna. Cuando el investigador compartió estos resultados con el resto del equipo, uno de ellos se derrumbó por completo. Porque esto significaba que los seres dentro de la roca no solo habían sobrevivido allí durante 60 millones de años, se habían comunicado, dejaron mensajes
Hicieron planes. No estaban atrapados. Estaban esperando. El resultado final de la IE fue una sola línea, una que nadie en el equipo ha podido olvidar. Tras analizar todos los datos disponibles, los patrones de movimiento, las tasas de escalada térmica y las trayectorias proyectadas, calculó un intervalo de probabilidad para lo que describió como un evento significativo en la entrada sellada. El plazo estimado dentro de los próximos meses. Los investigadores imprimieron el informe, hicieron copias, luego observaron impasibles cómo se desmantelaba y retiraba cada pieza del equipo. Se sellaba el lugar y se fijaba firmemente la explicación oficial. Pero la IA no miente. No tiene una carrera que proteger. No teme a la presión la política ni las consecuencias. Simplemente lee los datos. Y los datos indican que algo se avecina. ¿Qué sucederá después? Hasta donde se sabe, la puerta de piedra solo se ha abierto una vez. Pero basándose en los patrones de movimiento, las crecientes señales de calor y la proximidad de las figuras a la salida, muchos investigadores creen que volverá a abrirse pronto. Y cuando lo haga, esos 6 seres entrarán en un mundo que se ha transformado por completo desde la última vez que estuvieron despiertos. ¿Qué harán? ¿A dónde irán? Son peligrosos. Son inteligentes. ¿Recuerdan cómo era la Tierra hace 60 millones de años? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es lo que lo hace tan aterrador. Antiguas piedras volcánicas recuerdan cosas que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo. Guarda secretos más antiguos que la historia misma. Y parece que esa bóveda oculta en lo profundo de la calzada del gigante está a punto de abrirse para siempre. Una vez que esas puertas se abran de par en par, una vez que esos seres salgan a la luz, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Hemos vivido en este planeta creyendo que éramos los primeros. Creíamos que estábamos solos. Creíamos que entendíamos nuestros propios orígenes. Pero estábamos equivocados. No somos los dueños de este mundo. Somos invitados. En un planeta que perteneció a algo más mucho antes que nosotros. Y ahora están listos para regresar. La verdadera pregunta no es si emergerán. Según todos los datos, ahora parece inevitable. La pregunta es, ¿qué pasará cuando eso ocurra? Estamos preparados para compartir nuestro mundo con algo que ha estado durmiendo dentro de la piedra durante 60 millones de años. Estamos preparados para enfrentarnos a seres que existieron antes que los mamíferos, antes de los océanos modernos, antes de que los continentes se vieran como se ven hoy. Los científicos que descubrieron este misterio no pueden dejar de pensar en ello, aunque los hayan silenciado, aunque sus carreras se hayan visto amenazadas. Porque digan lo que digan, saben lo que vieron, saben que algo se avecina. Una investigadora pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la mente de todos los que la escucharon. Dijo, pensamos en la historia antigua como algo muerto y enterrado, algo que desenterramos y analizamos. Pero ¿y si la historia antigua no estuviera muerta en absoluto? ¿Y si simplemente hubiera estado dormida? ¿Y si estuviera a punto de despertar? La puerta de piedra ya se ha movido una vez por sí sola. Las figuras del interior se están calentando. Están cambiando de posición. Se están acercando a la salida. Y sus latidos se están acelerando. Todas las pruebas apuntan a la misma conclusión. Se preparan para abandonar su tumba volcánica bajo la calzada del gigante. Y cuando lo hagan, la humanidad se verá obligada a afrontar una verdad que nunca estuvimos preparados para aceptar. No somos los primeros. Nunca estuvimos solos. Y los verdaderos dueños de este planeta podrían estar a punto de reclamar lo que siempre les perteneció.